Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Hoy día en esta nueva faceta de presentador, dándole la bienvenida a un nuevo capítulo de Bio Bio Puede Más. Hoy día vamos a analizar un tema muy importante que tiene que ver con la aprobación y la puesta en marcha de la nueva ley de migración y vamos a ver qué tan efectiva ha sido, digamos, en la práctica en relación principalmente a la operatividad, digamos, de nuestros hermanos migrantes. Así que hoy día vamos a tener una grata conversación con 3 invitados. Yo partiré presentando a quién va a hacer las funciones de moderadora de esta conversación. Quiero presentar a una gran colaboradora amiga. Tuvimos la posibilidad de trabajar en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Ella es una académica de la Universidad de Concepción, de profesión antropóloga, así que te doy la bienvenida, Gabriela Martínez, para que iniciemos esta nueva conversación sobre esta ley de migraciones. ¿Cómo está, Gabriela? Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Damos por bienvenido a esta transmisión de Facebook Live y lleva como título Nueva Ley de Migraciones, Dificultad y Desafío. Esta actividad responde a una solicitud realizada por las comunidades y asociaciones de migrantes en un encuentro que tuvieron con el candidato a gobernador regional, don Rodrigo Díaz, quien en su propuesta programática desarrolla un buen gobierno y una mejora en la calidad de los habitantes de vida de nuestra región. Y como los migrantes cada vez están aumentando más su número y son un porcentaje significativo de población dentro de nuestra región, es importante saber su opinión y su mirada sobre los desafíos que trae esta nueva ley de migraciones. La migración en sí es un derecho humano, un derecho de elegir donde uno quiera vivir. Y ello es un fenómeno que cada vez va más en aumento y que se ha visto a lo largo de todo el mundo y que claramente también se ha visto representado en nuestra región. Y es así que después de una larga discusión y de varios antecedentes que se van a tocar acá en esta conversación, es que el gobierno de Chile aprobó hace poco y promulgó la nueva ley de migración. Para tener en cuenta los antecedentes, los datos y más importante, la experiencia que tienen todas las personas que van a conversar acá, es que hoy día contamos con dos invitados más, nuestro anfitrión, que nos van a analizar las dificultades y desafíos de esta puesta en marcha de esta nueva ley de migración. Es así que me doy la instancia para saludar a doña Carmen Parejo, directora jurídica de la Organización de Venezolanos de la región del Biobío, y a don Rodrigo Sandoval, que es exdirector nacional de extranjería y experto en la temática. Un cordial saludo y bienvenida, y aprovecho la instancia para dejar a nuestro anfitrión, que además nos va a contar su experiencia como exintendente de la región del Biobío, que nos comparta unas palabras de bienvenida, nos dé su enfoque de trabajo con las colonias migrantes y nos hable cómo va a abordar esto desde su prisma como futuro gobernador regional. La palabra es suya, don Hola. Rodrigo. Hola, estimados amigos y amigos que están compartiendo con nosotros a través de este programa. Querida Gabriela, muchas gracias por la presentación. Un gusto poder estar compartiendo contigo. También aprovecho de dar la bienvenida a Carmen Parejo y a Rodrigo Sandoval. Gracias. Qué bueno que podamos estar conversando de este tema que es tan relevante. Venía pensando cómo abordar la introducción y se me viene esto a la mente. Cuando yo era niño, hace muchos años atrás, pues yo nací el año 1967, pero cuando yo era niño se dictó la última ley de migraciones, la anterior a esta, a la que acaban de promulgar. En ese tiempo, por ahí por el año 75, por ahí mediados de los años 70,
en ese tiempo en Chile no era un país de migrantes. Probablemente algún jugador de fútbol llegaba al país, algún marinero, pocos migrantes, la verdad, algún académico, muy poca gente ya en migración al país. Se Un estima que jugador eran de menos de básquetbol, ¿te 100.000 los acuerdas? migrantes en esa época. También, Malcolm, ¿Te acuerdas de ese? Exactamente, Ujú. exactamente. y de afuera, y de afuera. Y afuera. O sea, era tan extraño que uno se podía acordar quiénes eran los extranjeros con los que uno se encontraba. Hoy día se estima y digo se estima, que bordea el 1,5 millones de personas extranjeras que están viviendo en nuestro país. Entonces, claramente hay un problema. Muchos años después, ya siendo adulto, me tocó llegar a la gobernación de Concepción a trabajar por allá por el año 2002, 2003, por ahí, eh, y me sorprendió cuando un caballero, don Luis Navarro, que era el encargado de la oficina de extranjería, llegaba con unas carpetas inmensas, pero inmensas, que yo tenía que firmar todos los días, que era un flujo incesante de personas que ingresaban al país. En ese tiempo era una migración preferentemente ecuatoriana y peruana. Eh, pero esto siguió avanzando. Me tocó trabajar de intendente ya por allá por el 2014, 2018. Eh, Era francamente una cantidad muy significativa de personas que estaban ingresando al país. Había pasado el grupo importante de uruguayos, argentinos, que llegaron con la crisis subprime. Había pasado de brasileños también que llegaron antes también la cantidad importantísima de personas que vienen llegando de Haití o que han estado llegando sistemáticamente de Venezuela, de Colombia. Lo que quiero decir es que Chile se ha ido transformando en un país que es destino de migración y que por lo demás no tiene nada de raro. Sin embargo, nuestra forma de recibir a las personas es muy, muy precaria. De lo que era una oficina que tenía flujo alto, cuando yo me fui del gobierno el año 2018, eran colas en las calles que habían de personas que esperaban frente a la Plaza de Armas de Concepción, por citar un ejemplo, ser atendidas. Eh, Vino la pandemia y la pandemia fue un problema terrible porque dejaron de funcionar las oficinas públicas y se cayó todo el sistema y se empezó a improvisar una fórmula. Es tanto así que conversando con las organizaciones migrantes me decían hace unos días atrás, me decían, ¿sabe, Rodrigo? No hay cifras oficiales de cuántos migrantes hay en la región. Y además el país está conversando de los migrantes que están en los pasos ilegales, que están en la frontera, y no se está hablando de la gran cantidad de seres humanos, de personas que tienen asiento habitual, que tienen su residencia establecida en nuestra región y donde hay una multiplicidad de condiciones. Hoy buena parte de la salud primaria está con una cantidad muy relevante de extranjeros que atienden como odontólogos, médicos, que atienden a nuestra población. El comercio también cuenta, y el delivery con una cantidad importantísima de población migrante. También tenemos población migrante que ha llegado en condiciones muy precarias, muy pobres. Ujú. Y como decía Gabriela, y con esto voy redondeando para poder conversar con nuestros invitados, cuando, eh, cuando hablamos de migrantes, también subyace un problema nuestro, de no entender que al final en el mundo, más allá del lugar donde nacemos, somos humanos, con distintos colores, con distintos acentos, pero somos humanos. El planeta es una cosa tan pequeña en el contexto del universo, que si no entendemos que es un derecho humano el elegir dónde uno quiere vivir y que a veces esta es una elección que ni siquiera es 100% voluntaria, Voluntario. porque alguien que va a trabajar a un lado tiene una realidad, pero también nos encontramos con personas que deben salir, como salieron muchos de nuestros compatriotas, por pobreza Ujú. o por condiciones de tiranía política que existen en otras latitudes. Entonces, me parece que es muy importante saber qué pasa con esta nueva ley de migraciones y qué desafíos ponen, porque me temo que está mirando una realidad de laboratorio,
una realidad de laboratorio, pero no se hace cargo de las personas que ya están viviendo en nuestro país. Bien por lo que quieran avanzar, bien por eso, pero hagamos las cosas bien, porque es un derecho humano el derecho a migrar. Muchas gracias, don Rodrigo. Tocó puntos que son fundamentales en el análisis y que ahora nuestro siguiente comentarista nos va a dar su mirada, su perspectiva y el análisis que puede hacer a toda la ley de migración actual y a todos los procesos que llevaron a armar una nueva ley de migraciones. Es así que dejo la palabra a don Rodrigo Sandoval para que nos hable un poco de su experiencia, su análisis y su visión sobre la migración hoy día. Don Rodrigo. Hola, muchas gracias. Bueno, primero un emocionado abrazo a todos. Hace muchos años que no voy a Concepción, así que es una linda forma de conectarme no solamente con una región a la que quiero mucho, de la que vengo, pero sobre todo a amigos a los cuales no veo hace mucho tiempo, salvo don Rodrigo, con el cual estuvimos creo que hace un par de años estuvimos dando vuelta por ahí en Madrid. A ver, yo para solamente provocar la conversación y dar algunos puntos de vista, lo primero que me atrevería a decir es que explicar un poquito lo que debería ser una ley de migración. Porque todo el mundo habla de si esta ley es buena o es mala, pero parece que se conversa poco sobre qué es lo que debería ser una ley de migraciones, y es un supuesto básico, porque a partir de eso uno puede juzgar qué tipo de ley de migración es la que tiene. Una ley de migración es una ley que debería ser capaz de regular en forma lo más integral posible todo el proceso que significa tanto los antecedentes como el proceso movilizatorio, como finalmente las consecuencias que tiene ese proceso movilizatorio en un determinado contexto social. Sin embargo, lo que nosotros observamos hoy día no es una ley de migración la que se aprobó, más allá del nombre que tenga, sino que es una segunda ley de extranjería. Es una ley de extranjería 2.0, si uno quiere, una modernización de la ley de extranjería, porque si uno observa sus disposiciones, se da cuenta que solamente regula las condiciones de ingreso, permanencia y salida desde el punto de vista administrativo de los extranjeros que vienen al territorio nacional. Sin embargo, cuando uno se pregunta para qué sirve una ley de migraciones, la verdad es que uno tiene que concebir la ley de migraciones en términos de cómo regula el proceso de la movilidad con respecto a las consecuencias que va a tener en todo el contexto social. Y es ese el gran déficit que tiene esta ley. Porque la pregunta que uno debería hacerse, ¿y después de la visa qué? ¿O después de la no visa qué? Porque esta ley lo que regula es si nosotros vamos a permitir, en teoría, que una persona ingrese a Chile o no, y luego a quiénes le vamos a dar visa para que residan regularmente y a quiénes no. Y de esa ecuación van a resultar dos resultados: personas viviendo dentro de Chile con regularidad migratoria y personas viviendo de Chile sin regularidad migratoria. Carmen seguramente va a hablar con mucha más propiedad que yo respecto de las implicancias sociales que tienen esos dos estatutos, pero desde el punto de vista de la regulación, ese es el resultado que vamos a tener. Y en esa circunstancia, uno tiene que preguntarse si la ley va a responder a esos dos supuestos. Desde el punto de vista administrativo, regula moderadamente bien lo que va a pasar con las personas que están en el canal de la regularidad, pero no se hace cargo en nada ni de los ingresos irregulares, ni de las personas que caen en irregularidad, porque si bien menciona esos supuestos, lo cierto es que da soluciones que son absurdas o irrealizables. Entonces, lo que uno puede concebir, y esto es un juicio general, ya voy a entrar en algunos detalles, es que la ley de migraciones es una ley de orden, juicio, formalista y voluntarista. Formalista porque da respuestas administrativas o respuestas formales a problemas que son sociales. Y es voluntarista porque impone una forma de tener lugar la movilidad
que es distinta o no necesariamente es igual a la que de verdad se da en la práctica. Luego, cuando yo regulo algo y me voy muy por lejos de cómo ese algo de verdad se comporta, se trata de leyes que están condenadas a la revisión inmediata. Y por lo tanto, yo creo que en 5 o 6 años más nos estaremos viendo de nuevo en el Congreso Nacional discutiendo modificaciones no menores a lo que es la ley de migraciones. ¿Cuál es el contenido que tiene esta ley de migraciones? Y obviamente, seguramente en el auditorio hay muchos extranjeros que están angustiados, que están inquietos por lo que se viene, y los casos que uno podría preguntar son muchos. No tenemos posibilidad ahora de, quizás ahí nos puedan decir algo las personas del equipo de alguna solución en tal sentido, pero va a haber, en lo que vamos a conversar, muchas dudas específicas. No les quiero sembrar expectativas. Es imposible abordar toda esa casuística que se va a dar. Voy a tratar de ser un poco claro y un poco esquemático en ese sentido y cubrir la mayor cantidad posible, pero van a quedar muchas dudas y es importante contar con alguna instancia que pueda hacerse cargo de cada una de ellas. En primer lugar, lo que uno tiene que entender es que el decreto ley de extranjería es un decreto ley, el actualmente vigente decreto ley de extranjería, es un decreto ley que fue dictado el año 75, como bien recordaba Rodrigo, y que el supuesto básico de ese decreto ley es que iban a entrar pocos migrantes, que esos migrantes iban a tener un control principalmente de seguridad e ideológico. Hay una norma de la ley de extranjería que prohíbe el ingreso de personas que promuevan determinadas ideologías. Es así de drástico, digamos, es el antiguo artículo 8º que nosotros estudiábamos en Derecho Constitucional, ¿no? Entonces, de la Constitución. Entonces, existe esa mirada y también existe el supuesto de que toda persona que ingresa en forma distinta a lo que dice la ley es un criminal. Y por esa razón se le da el mismo tratamiento a la persona que está en una irregularidad migratoria, que en un sentido jurídico es equivalente al infractor de una norma de tránsito, pero se le da el mismo tratamiento que un delincuente que hubiese matado a 10 personas y que por esa razón tú lo vas a expulsar del país. Entonces, homologa esas categorías. En ese supuesto, las personas que ingresaban al país, ¿ya?, ingresaban porque tú las dejaste entrar y por lo tanto tiene una gran herramienta que tiene esta ley, y es que permite que las personas cambien de estatus migratorio dentro del país. Para decirlo en simple, permite que los turistas dentro de Chile cambien su estatus migratorio y pasen a ser residentes. Esta nueva ley elimina esa posibilidad. Y por lo tanto, las personas que ingresan con permiso de permanencia transitoria, que es el nombre genérico que adquiere la categoría turismo, que incluye turismo, razones sanitarias, recreo, placer, deporte, es decir, todas las personas que vienen por 30 días, 60 días, 90 días, esas personas y que no se quieren quedar en Chile, esas personas que declaran eso cuando ingresan al país, no van a poder cambiar de estatus migratorio si finalmente se enamoran de un chileno, si encuentran trabajo acá, en fin, no van a poder quedarse a vivir. Esas personas, salvo ciertas excepciones que considera la ley, por ejemplo, quienes tengan un vínculo ya establecido con un chileno, con un residente permanente, en fin. Esas personas, si finalmente encuentran trabajo, si finalmente se enamoran o pasa cualquier circunstancia que hace que esas personas se quieran quedar, lo que la ley nueva les dice es vuelvas a su país y allá tramite desde el exterior un visado para poder ingresar. Carmen ya nos dirá qué tan creíble es esa respuesta. Entonces, lo que quiero decir es, eso es lo que plantea la ley. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que evaluar una cuestión bastante simple. La gran mayoría de los trabajadores migrantes se desempeñan en el ámbito de servicios o en el ámbito primario de la cadena productiva. Si usted contrata a un barrendero, o si usted contrata a una empleada de casa particular, o si usted contrata en realidad a cualquier persona, ¿de verdad usted cree que va a tener la paciencia de esperar que esa persona vuelva a su país, inicie los trámites migratorios después de conseguir los documentos y finalmente, en la expectativa de que le den la visa, que ahí nos contará Carmen qué tan cierto es eso, finalmente esa persona va a llegar acá? Estamos hablando de
en el mejor de los casos, 6 meses. ¿De verdad ustedes creen que el mercado laboral, en términos realistas, es razonable suponer que los empleadores van a esperar a esos trabajadores 6 meses para finalmente empezar a trabajar? Entonces, ese solo ejercicio de sentido común es el que demuestra la principal falibilidad y el principal defecto de este formalismo que tiene la nueva ley. Y es suponer de que porque yo regulo las cosas de una forma, la realidad se va a adecuar a esa formalidad. El segundo problema que tiene esta nueva ley es una consecuencia de esto, y es que son las visas en el exterior. Las visas en el exterior es distinto el concepto a visas consulares, ¿eh? Siempre se habla de visas consulares, pero la ley no habla de visas consulares necesariamente, sino que habla de tramitar las visas desde el exterior. ¿Por qué? Porque está la pretensión, de nuevo voluntarista, de que va a existir un sistema digital de solicitud de visas desde el exterior, y por lo tanto no va a ser necesario pasar por los consulados. Ahí la verdad es que todos los datos demuestran que la cantidad de visados que se da a personas en el exterior no alcanza un 20, 25, 30% de las personas que lo solicitan. Por lo tanto, genera una incertidumbre respecto a aquellas personas que vayan a tener que pedir ese piso. Una tercera cuestión que sí yo creo que es beneficiosa de la nueva ley, en cierto sentido, es la institucionalidad. A diferencia de lo que existe hoy día, que es un departamento de extranjería, en la administración del Estado existen los ministerios y sus subsecretarios, que son los jefes de servicio, los jefes de división, y después vienen los departamentos. Y hoy día la gestión migratoria está a cargo de un jefe de departamento, que es el Departamento de Extranjería. Lo que hace la nueva ley es crear un Servicio Nacional de Migraciones, que tiene un nivel central y que se descompone territorialmente en direcciones regionales. Ahí hay una cuestión a plantearse porque no está claro en la ley, y de hecho está sujeto a resoluciones, qué tipo de competencias van a tener algunos de esos directores. En materia de expulsiones, por ejemplo, que ahí es el director el que va a definir en qué regiones va a proceder la competencia del director regional de expulsar y otras facultades. Pero en la práctica, esa es la única mención a la palabra regional en toda la ley. Además de los insumos que va a tener en consideración el Consejo de Política Migratoria, que debe tener a la vista los resultados de las políticas que se desarrollen regionalmente. Lo que quiero decir con esto, y ahí le estoy dando un poco de material a Rodrigo, la nueva ley no establece facultades, atribuciones relevantes para el nuevo gobierno regional, y todo lo contrario, desplaza, lo excluye de toda decisión en tal sentido. Y por último, ya describiendo la ley, y después voy a hablar de los problemas, un tema relevante que creo que a la gente le va a importar es lo de los plazos de aplicación de la nueva ley. La ley ya ha sido promulgada, ya fue publicada en el Diario Oficial, por lo tanto existe como ley de la República. Sin embargo, su aplicación está suspensa, está pendiente hasta el momento en el cual se publiquen los reglamentos. El reglamento, en realidad. Ese reglamento, según ha dicho el gobierno, debería estar listo entre junio y julio de este año. Esto significa que hasta que eso no suceda, la ley vigente sigue siendo la anterior. Por lo tanto, los permisos que uno tiene que solicitar, los procedimientos que tiene que seguir son los de la antigua ley. Cuando salga el reglamento, el mismo Servicio de Migraciones tiene que decir de qué forma las personas que se encuentran en un término medio entre estas dos regulaciones van a tener que comportarse. Así que estamos pendientes a eso. El otro plazo relevante tiene que ver con qué es lo que pasa con las personas que están en situación irregular. Y aquí hay distintas categorías, y esto es importante ser claro para orientar a las personas que nos están escuchando. Lo primero es que aquellas personas que se encuentran en situación irregular, pero que ingresaron en forma regular, es decir, ingresaron por pasos habilitados, esas personas van a tener la oportunidad, si llegaron antes del 18 de marzo del 2020, de poder participar de un proceso de regularización en el que solo va a ser relevante si tienen antecedentes penales o no. Por lo tanto, para decirlo en términos claros, si usted ingresó en forma regular antes del 18 de marzo del 2022 y cuenta con una forma de acreditar que no tiene antecedentes penales en origen y en destino en ese momento, va a poder ser regularizada por
por el mecanismo este que se anunció. Eso ya está sucediendo hoy día. Ya ustedes lo pueden ver. Están los documentos colgados en la página del Ministerio del Interior. Yo se los puedo entregar a la gente del equipo para que los pueda compartir con ustedes, pero ya está ese proceso en marcha. Entonces, esas personas deberían ya empezar a gestionar ese tipo de trámites. Las personas que ingresaron en forma clandestina, es decir, las personas que ingresaron sin un control migratorio, que lo hicieron por la frontera, que lo hicieron con documentos que no eran propios, en fin, esas personas no tienen respuesta en la ley de regularización, sino que la única alternativa que ellos tienen, según la nueva ley, es volver a sus países, para los cuales se les da 180 días, y desde allá pedir permiso para poder ingresar. Ahora vamos a los casos complejos. Las personas que ingresaron después del 18 de marzo del 2020 y que, aun cuando lo hayan hecho por ingreso regular, se encuentran en situación irregular porque se les venció la visa, en fin, esas personas no tienen respuesta en la nueva ley. Por lo tanto, a esas personas les queda... Ahí hay una duda jurídica de técnica legislativa que no está bien hecho porque tampoco queda claro que queden incluidas en las personas que se podrían volver. Yo tiendo a pensar que sí, pero bueno, eso queda en el aire. Entonces, esas son las situaciones, ¿ya? Por eso que yo digo que esta ley no está tan bien hecha. Ahora bien, ya cerrando para dejar planteado lo que son los problemas y las proyecciones que va a haber con esta ley. Un primer problema, creo yo, que tiene es que es una ley, como decía, formalista y voluntarista y por lo tanto no tiene la capacidad de regular adecuadamente la integralidad de la cuestión migratoria. La pregunta simple que yo les hago es, ¿y después de la visa, qué? ¿O después de la no visa, qué? Como bien dijo Rodrigo hace unos minutos, la pregunta que uno se hace es, bueno, parece que esta ley está regulando principalmente la frontera, ¿no? Si ustedes se fijan en las normas, la ley está preocupada de quién entra, quién sale, por cuánto tiempo, para qué, en fin. Pero si ustedes están participando en este programa y están escuchando, ¿cuál es el impacto que tiene la migración en sus vidas? ¿La frontera o el territorio? ¿O la calle? ¿O la comuna? ¿El vecindario? ¿El edificio? ¿La comunidad? ¿La convivencia? Esos son los temas migratorios que a ustedes les importan. Esos temas no están abordados en la nueva ley. Se le entrega a un Consejo de Política Migratoria la facultad para poder opinar sobre estos temas y poder establecer políticas, en fin, pero no hay mandatos, no hay regulaciones, no hay criterios, no hay nada de eso. Entonces, esta ley no va a resolver las cuestiones que hoy día complejizan el tema migratorio. Esta ley, y aquí viene el segundo tema, que no aborda, no entrega competencias al ámbito local y al ámbito regional. Esta ley, de nuevo, hace lo mismo que hace la antigua ley, y es que se desentiende del tema de la connotación social, de la connotación territorial y regional, en la connotación material que tiene la migración, y de nuevo le tira el cacho, ustedes entenderán la expresión, de nuevo le tira el cacho a los gobiernos comunales y a los gobiernos regionales. Y estos entonces, con su buen parecer y con sus recursos propios, van a tener que intervenir en las implicancias y complejidades propias de la migración, porque el nivel central nuevamente se dedica a los temas de frontera y no se dedica a los temas de migración. Esto tiene una implicación un poco más profunda que tiene que ver con qué es lo que hay que regular en materia migratoria. Porque les voy a poner un ejemplo. En Europa no hay oficinas de migrantes. Son raros los países o las comunas en donde hay oficinas de migrantes. La oficina que tienen los ayuntamientos o las municipalidades se denominan de diversidad. Porque el tema migratorio en su contexto en el territorio no tiene tanto que ver con el origen nacional de las personas que se encuentran ahí, sino por la diversidad que su presencia significa como una realidad territorial. Y por lo tanto, no es tan distinto el abordaje de las cuestiones que son migratorias en su contexto de relacionamiento social con las cuestiones que provienen de la identidad de nuestros pueblos originarios, con las que provienen de las capacidades distintas, con los que provienen de la diversidad sexual. Finalmente, la forma que uno tiene de abordar estas cuestiones en otros contextos
tiene que ver con la capacidad que tenemos los individuos de poder desempeñarnos en un contexto diverso. Y ahí uno interviene en el plano sanitario, sí, pero sobre todo en el plano educacional. La pregunta es cómo nosotros estamos formando a nuestros hijos para una realidad diversa que es en la que van a vivir. Y nosotros contamos hoy día con procesos educacionales en los cuales se fomenta la normalidad, no la diversidad. El distinto hoy día en el contexto educativo es, no sé si criminalizado es el término, pero por lo menos no es bien visto. Y se fomenta, bueno, hasta hace muy poco el uniforme era la principal demostración. La fila antes de entrar a clase. En España la gente no me creía, de verdad. Yo tuve que mostrarle fotos. Nosotros en el colegio éramos formados de acuerdo a nuestra estatura. Es que dense cuenta el nivel de sesgo discriminador que está implícito en esa forma de organización de la fila. Es decir, te condenan desde siempre a ser el chico de la clase. Es una... Yo era el segundo en la fila, por eso que esto lo siento con mucha dureza. Entonces, lo que quiero decir es que hay una reflexión que hay que hacer, y aquí voy terminando, hay una reflexión que hay que hacer como país en términos de qué es lo que significa la migración para Chile y en qué contexto de nuestras políticas lo vamos a situar. Yo creo que es un gran error, pero un gran error del cual nos vamos a arrepentir en no muchos años más, el tratar la migración como una cuestión de seguridad, el tratar la migración como una cuestión de riesgo para los nacionales, porque eso genera sesgos, eso genera brechas, eso genera marginalidad. Si nosotros observamos hoy día las salas de clases, nos damos cuenta que en los primeros años de la educación, los niños migrantes están absolutamente integrados al contexto nacional. Porque la verdad es que les cuesta entender esa diferencia. Los niños están incorporando en su forma de comprender la realidad las lecciones que reciben en la casa y la ausencia de una intervención en el ambiente educativo. Los niños empiezan a visibilizar esos sesgos de distancia que tienen con respecto al distinto. Y por lo tanto, uno observa que en la medida que vamos avanzando en el proceso escolar, nos vamos encontrando cada vez con grupos de haitianos, dominicanos, colombianos, venezolanos y los chilenos. Si nosotros permitimos que eso suceda, no nos quejemos en 5 o 10 años más que hay bandas de haitianos, dominicanos, chilenos, venezolanos, y que tienen conflictividad entre sí, porque eso sí se ve mucho en Europa. Y se ve porque precisamente nos intervino oportunamente en el ambiente educativo para diluir esas diferencias. Entonces, cuando hablo de que el Estado está dejándole a los gobiernos regionales y a los gobiernos legales el trabajo que ellos deberían hacer, precisamente a ese tipo de cuestiones. Porque ¿a quién le va a doler las consecuencias de esa marginalidad? No va a ser al nivel central que va a seguir preocupado de la frontera. Va a ser precisamente a los gobiernos que van a tener que dar cuenta de la convivencia y la armonía en el territorio, que son precisamente los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Como proyección de lo que viene con la ley, es que esta ley va a generar más irregularidad, simplemente porque cuenta con menos posibilidades de regularidad que lo que tenía la ley anterior. Eso va a significar un problema de legitimidad para esta nueva normativa y para la institucionalidad que viene con ella. Y finalmente va a generar una necesaria discusión en lo futuro respecto de qué modificaciones hay que hacer en tal sentido. Yo creo que la nueva ley es deficitaria en ese aspecto. Y creo que no significa buenas respuestas para el nivel local y el nivel regional, porque como ha pasado en las ocasiones anteriores, en el periodo anterior, van a tener que ser de nuevo los liderazgos locales y los liderazgos regionales los que le enseñen al nivel central cómo se hacen las cosas. Y yo ahí quiero hacer un reconocimiento a lo que fue la gestión de Rodrigo como intendente regional. La intendencia regional del Biobío fue la que incorporó dentro de su plan regional el tema de la diversidad y la cuestión vinculada a los temas migratorios, y ahí yo debo dar fe respecto del apoyo que significó esa gestión en términos de muchas innovaciones que se hicieron en este sentido. Así que creo que, y con esto termino, creo que hay una linda oportunidad para poder seguir en ese camino
y que la región del Biobío sea un ejemplo no de cómo controlamos a los migrantes, sino de cómo transformamos una realidad que puede ser independiente hoy día en términos de los intereses. Es decir, hoy día parece como que los intereses de los migrantes fueran divergentes con respecto a los intereses nuestros. Pero lo que no nos damos cuenta es que los migrantes son una realidad que existe ya y que se va a quedar con nosotros. Entonces, la única forma de abordar el tema de la migración es hacer convergentes los intereses que hoy día son divergentes en el presente, pero hacerlos convergentes en el futuro. Y para eso, la apuesta es entender de una vez por todas que tenemos un destino común. Segundo, que el aporte no es solamente que los migrantes se tienen que acomodar a lo que somos nosotros, sino los migrantes vienen a generar una realidad distinta, mejor que la actual, a la cual también nos tenemos que acostumbrar nosotros. Y en tercer lugar, a aplicar el criterio de realismo. La migración no se va a comportar de la forma que a nosotros se nos ocurra porque la regulamos de una determinada forma. Así que eso, muchas gracias por la invitación y quedo abierto a los comentarios y muy atento a lo que van a decir nuestras compañeras ahora. Muchas gracias, don Rodrigo Sandoval. Yo igual me tocó ser la primera en la fila, siempre he sido la más chica, así que sus palabras me hacen mucho sonido. Dejo ahora para que nos cuente su experiencia, sus comentarios y su opinión a la directora jurídica de la Organización de Venezolanos en la región del Biobío, a doña Carmen Parejo. Doña Carmen, la palabra es suya. Gracias por la invitación, gracias por la deferencia y el interés en cuánto nos afecta esta nueva ley, no solamente a los inmigrantes que hoy pertenecemos acá a la comunidad chilena, sino todos aquellos que están con una realidad que los va a seguir obligando a trasladarse, a migrar de sus respectivos países. Para la ORBE, a la Organización de Venezolanos del Biobío, a la cual represento, es un honor que nos pudieran escuchar. Nosotros, mira, estamos pasando por una situación de mucha expectativa. La ley, ciertamente, como lo dijo quien me antecedió, experto realmente en el tema, evidente. Sí, el señor Sandoval, como muy bien lo expresó, es muy complejo y integral, porque no solamente es la frontera, no solamente es el control y los requisitos pues, que uno pueda cumplir, sino el después. El después, la convivencia, es la salud, es la educación, es la infancia, es el desarrollo como persona. No es solamente una condición migratoria la que se debe tomar en cuenta en el momento de legislar, porque es mucho más complejo. Y también celebro que en el momento que se inicia esta conversación, lo hacemos desde el punto de vista del derecho humano de inmigrar. Todos tenemos el derecho de inmigrar, de desplazarnos, porque el derecho es una libertad que debe ser respetada y velada por todos los pueblos, indistintamente donde estemos ahorita. Que hoy Chile sea un punto de migrantes, como ayer lo fue Venezuela. Las circunstancias han cambiado y el escenario, si se quiere, es un espejo, ¿no? Y en esta oportunidad a nosotros nos tocó emigrar. Darnos un ejemplo, porque igual le ha tocado a Colombia por diferentes motivos, Haití, y cuando las personas migran es porque realmente tienen un motivo, porque de hecho, hay condiciones, diferentes clases de migración. Pero esto no va a cambiar. El señor Sandoval está totalmente claro en que esto no va a parar con la puesta en de esta nueva ley.
Y esta nueva ley de verdad que crea, mira, una incertidumbre inmensa con relación, no solo a la condición y ese vacío de qué pasa con los que entraron regular o irregular después del 18 de marzo del 2020. Eso es una realidad que en la ley, vamos a ver qué dice el reglamento, pero en la ley no lo contempla. ¿Ok? Como también me sorprende que hasta ahora nosotros los inmigrantes, cuando empezábamos a tener relaciones laborales, se nos asignaba un RUT provisorio. Y de hecho lo asignaba el Servicio de Puestos Internos, lo asignaba Es una libertad que que debe ser. lo asignaba la, la AFP en un momento que tú ibas a empezar a imponer. Esta nueva ley contempla la prohibición de ese acto y ¿qué va a pasar? Por supuesto, contempla que sea el registro civil quien lo otorgue, pero eso va a ser complejo. Y que lo daba el RUT provisorio, educación, el Ceremi de educación para que los niños pudiesen ingresar al sistema. Entonces centraliza realmente, como lo comentaba usted, centraliza muchísimo la fluidez de esa convivencia y que nosotros los inmigrantes no podemos detenernos a esperar de que ese número llegue para que nuestros hijos puedan ingresar a un sistema educativo. ¿Ok? ¿Y dónde queda ese derecho de ese niño a ingresar a ese sistema educativo independientemente de lo provisorio que sea ese acto administrativo, ¿verdad? Entonces yo creo que realmente hay muchos vacíos y mucha centralización. Mira, Venezuela tiene una situación, por dar un ejemplo, o sea, hay una diversidad de inmigrantes, pero mi caso, el caso nuestro de Orbe, el caso de Venezuela, tiene un motivo muy puntual, su migración. De hecho, se legisló una visa de responsabilidad democrática. Entonces, en su momento, se admitió que Venezuela tenía una realidad muy puntual, muy específica. Y si se admite en ese momento, ¿por qué se diluye y se hace, se incluye como una forma más de una modalidad más de visa a ser solicitada en el exterior? Pero esa solicitud, como lo hacía referencia el señor Sandoval, esa solicitud, ¿cómo puedes hacerla si no tienes la posibilidad de un empleador? Si no, o sea, solamente se suscita a los ascendentes y descendentes de los que obtuvieron en su oportunidad las visas definitivas. Es la única opción que hasta ahora es, de acuerdo a esta ley. Vamos a ver qué dice el reglamento. No puede decir algo diferente a lo que dice la ley, pero bueno, eso o sea, son muchas los vacíos que se observan en esta nueva ley. Estoy consciente de que la migración siempre debe ser controlada por aquello del principio de legalidad, o sea, porque no es correcto que, mira, que apoyemos o validemos un acto ilegal independientemente de la nacionalidad de la persona que la ejecute. Pero hay, en el caso venezolano, hay
una inmensa cantidad de solicitudes de visa que fueron anuladas arbitrariamente. Eso es otro tema. Las visas de responsabilidad democrática que se solicitaban eh, se anularon por una decisión ministerial y punto. Y toda esa gente quedaron con visas aprobadas, con visas estampadas, con visas que, mira, que ya se revocó esa decisión de esa visa de responsabilidad democrática que luego se trató de compensar porque de alguna manera se vio evidente que fue una situación que no fue debidamente regularizada, ¿no? O sea, hay una cantidad de expectativas y de vacíos. Mira, otra situación que nos preocupa a los inmigrantes es la capacidad de respuesta. Las respuestas en el trámite. Cuando tú haces un trámite migratorio y por comentar un ejemplo, te aprueban la visa, pero no te otorgan el certificado. Entonces tú, ok, entonces, y más o menos cómo ejecuto esta acción, resulta de que hay una previa, pero no hay un mecanismo que te permita a ti enterarte de cuál es esa previa para tú satisfacer ese requerimiento y que se te pueda conceder la visa. O sea, hay una cantidad de situaciones que deben de tomarse en cuenta y que yo tenía muy personalmente la expectativa de una respuesta en esta nueva ley, pero no. Yo creo que ese vacío se hizo más profundo. ¿Ok? Eh, Mira, es que es tan extensa la, la, los vacíos, las dificultades que nosotros tenemos, porque sin hablar de la parte humana, porque cuando el inmigrante decide, toma esa decisión, no solamente deja una estabilidad que pudo haber tenido emocional, económica en un tiempo, no, es esa estabilidad que te permite recomenzar, ¿no? O sea, es duro, es muy duro, pero bueno, poco a poco se dará respuesta y no tengo la menor duda de que esta ley muy pronto va a tener que ser, o sea, a través de sanciones legislativas van a tener que darle respuesta a todos esos vacíos que han quedado. Sí. Muchas gracias, doña Carmen, por su testimonio y sus valiosos aportes desde la comunidad de venezolanos y su experiencia propia. Ahora vamos a pasar a ver algunas preguntas o comentarios que nos hace la gente que nos está escuchando. Para dejar la palabra abierta a nuestros comentaristas para que opinen o entreguen su visión sobre lo que está comentando la gente. Por ejemplo, acá estoy revisando, Angélica nos pregunta, nos dice, interesante todo este tema de la migración, pero tengo un caso que no le entregan su visa el estampado electrónico. No se lo dan a nadie, ni en Concepción ni en Santiago le dan respuesta. Todos los documentos entregados correctamente 3 veces. ¿La pregunta? ¿No prefieres que...? ¿Puedo hacer un comentario genérico antes del caso específico? Las dos intervenciones, la de Rodrigo y la de Carmen, dan cuenta de que tenemos un problema y los problemas son para solucionarlos. Y en esa perspectiva, como en la región estimamos, no sabemos, porque el Ministerio del Interior no sabe cuántos extranjeros hay en la región del Biobío, estimamos que hay entre 30 y 40.000 personas, es como que nos imaginemos, para los que vivimos en la provincia de Concepción, una ciudad como Penco.
de personas extranjeras. Y que en buena hora están acá, que son bienvenidos y que cumplen funciones de las más diversas, desde funciones de servicio hasta atención profesional de altísima calidad. Ujú. En ese contexto, lo que nosotros vamos a hacer como gobierno regional, primero, es reconocer la realidad. Lo segundo, creo que al reconocer la realidad, lo que vamos a hacer es generar un incentivo a la formalización. Pero no estoy hablando de la formalización a la que se refería Rodrigo Sandoval, legal necesariamente, sino a la posibilidad de que existan puentes de conexión para evitar el aislamiento. Creo que es un prerequisito para poder regular formalización, obtener una formalización legal. En segundo lugar, este reconocimiento se tiene que traducir en hechos concretos, y esos hechos concretos implicará que tendremos que tener un grupo profesional con alojamiento en el gobierno regional que pueda integrarse con las organizaciones de migrantes, mientras estemos en este vacío en que las oficinas que están en las gobernaciones, es cierto, intentan hacer su función, pero además están cerradas. Está funcionando todo digitalmente y pasa lo que la amiga que nos escribía hace un minuto señalaba recién. No, tenemos que abrir un espacio en las oficinas del gobierno regional para atender a las personas y obviamente no en la calle. En segundo lugar, grupos profesionales destinados a trabajar para poder tener a lo menos un censo, una estimación de quiénes son las organizaciones y para convocar a la gente integral. Segundo, para poder diseñar incentivos desde la Estrategia Regional de Desarrollo y desde una política de convivencia interna en el territorio que nos permita definir buenas y malas prácticas y generar recomendaciones hacia todo el sistema público, desde el sistema educativo hasta pasando por el de salud y el de fomento productivo, porque es ilógico, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, que nosotros digamos que somos una economía abierta al mundo y que no queramos relacionarnos con los extranjeros que estén en nuestro país. Es psiquiátrico el problema. Nosotros apostamos a vivir de relacionarnos con el mundo, decimos que somos un país plataforma y parece que no nos queremos entender con nadie. Entonces, eso es muy difícil de entender. Por lo tanto, generar contribuciones también, en tercer lugar, de carácter social, porque hay personas, seres humanos, que lo están pasando mal también. Y por lo tanto lo que tendremos que habilitar al final es un programa que tendremos que financiar con recursos propios, con los insumos que nos den las conversaciones con las organizaciones de migrantes, y con ese programa intentar generar las condiciones para que las personas que están viviendo en la región, que ya son de la región del Biobío, que llevan bastante tiempo en la región del Biobío y que seguirán llegando, tengan las puertas abiertas. Mire, a mí hay un tema que algunas personas me han planteado algunas veces, me han dicho, mire, no, es que la delincuencia. Los seres humanos somos buenos, malos, regulares, en Chile y en cualquier otro lugar del mundo. El problema de la bondad o de la maldad tiene que ver con el país de nacimiento. Y Chile, en buena parte, cuando ha tenido saltos importantes en su desarrollo, ha sido de la mano de grupos de migrantes que han llegado al país. Y eso que fue en el pasado y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, es lo mismo en el presente y así será en el futuro. Las naciones, los países, se enriquecen cuando hay más perspectivas, cuando los paradigmas se abren, recibiendo retroalimentación de personas que vienen de distintas nacionalidades. A mí me agrada cuando voy a atenderme a un local y me atiende una persona de nacionalidad extranjera, porque tiene una característica que no tenemos los chilenos: son atentos. Mire qué sencillo, mire qué bonito sería nuestro país si nosotros pudiéramos estar al nivel de cordialidad y atención que tienen muchas personas que están hoy día en distintos lugares trabajando. Siempre la ética de un migrante es de una persona que se saca la mugre trabajando, que realmente trabaja, porque sabe que no hay redes, sabe que no tiene redes. Entonces, esa inyección, esa energía de gente que viene del extranjero es súper necesaria. Y termino diciendo lo siguiente. Para mí,
Uno de los problemas severos que tenemos nosotros es nuestra tasa de natalidad. Y la inyección de personas que están llegando desde fuera es una buena base para poder tener más natalidad en el país e incluso para pensar en aspectos que en la vida cotidiana de todos nosotros van a ser súper importantes. Por ejemplo, necesitamos aumentar la cantidad de personas que trabajen formalmente para que podamos tener un sistema previsional que no se basa solo en el ahorro individual, sino que pueda tener algunos componentes de solidaridad. Bueno, fíjense que la llegada de hermanos y hermanas inmigrantes abre una posibilidad también para el bienestar de todos nosotros, los que somos nacidos en Chile. Así que, por lo menos mi compromiso es absoluto en esta materia y tenemos que tenemos que bajar. Tenemos un desafío y ese desafío tenemos que resolverlo. Y lo haremos localmente y también lo haremos porque Rodrigo Sandoval con mucha lucidez dijo, la pelota se la pasaron nuevamente a las regiones, pasó Colado de Taquito. Bueno, tendremos que constituir la Asociación de Gobernadores Regionales y entre nosotros establecer criterios para negociar con el gobierno de Chile y aprender las mejores prácticas que puedan haber en cada región. Yo no me imagino la región de Magallanes sin inmigración. La verdad que el tránsito, o la de Aysén, o la de Arica, por decir ejemplo, uno no entiende estas regiones sin inmigración. Bueno, hice mi aporte. Don Rodrigo, ¿qué le parece la duda que planteaba la señorita? En general hay varias dudas y podría tomarlas porque he estado leyendo los comentarios que la gente ha ido haciendo, así que podríamos hacer un barrido si les parece bien. Una primera cosa, le pido lo que pasa es que a propósito de lo que estaba hablando Rodrigo, le acabo de mandar a la producción una lámina, entonces por favor que me avisen cuando esté ok para mostrarla, para ilustrar un punto de algo que dijo Rodrigo que me parece muy importante, pero me voy a ir haciendo cargo de algunas cosas que he visto en el chat. Bueno, primero mandarle un gran abrazo a varios amigos que están saludando por ahí, que son Jorge Roa, Sandra Petit, Pato Ramírez, amigos, pero de toda la vida allá en Concepción, así que un gran abrazo, de verdad, gente muy, muy, muy querida. A ver, vamos viendo varias cosas. Primero, Rolando del Río hace referencia a la vinculación que hay respecto a las corrientes migratorias con lo que pasa en el resto del país. Tiene toda la razón. Efectivamente, esta teoría que se llama de los sistemas mundiales es una teoría, de hecho, muy cultivada en la Universidad de Concepción, que explica muchos fenómenos económicos, y tiene toda la razón. Es decir, hay una dependencia en los flujos migratorios que hay en un lugar con respecto a lo que es la repartición de la riqueza en el mundo. En ese sentido, hay un comentario que hace don Leonardo Benítez, si no me equivoco, que dice que no hay tanta movilidad en otros países. Yo no sé en qué países ha estado él, pero por lo menos en mi experiencia, que no he estado en pocos países, el tema migratorio no es precisamente una exclusividad de Chile. Lo que pasa es que a Chile llegó más tarde. Llegó más tarde porque nosotros tenemos condiciones geográficas y geopolíticas que siempre determinaron una dificultad en el acceso a Chile. Pero la verdad es que Chile va muy por detrás en términos del proceso de crecimiento de los flujos migratorios que se dan en otros países. Un par de cifras. Los países de la OCDE, que son estos países que nosotros queremos hacernos como que fuéramos como ellos, son países que tienen en promedio un 13% de población extranjera. Canadá, que no es precisamente el vecindario más chacreado del continente, tiene un 20 y tanto por ciento de población extranjera. No voy a hablar de países del Medio Oriente, Dubái, 90%. La verdad es que no es precisamente Chile el lugar en donde hay más extranjeros. Es decir, seguramente que si hay alguna experiencia en otro lugar que fuera distinto, que no sea Corea del Norte, por supuesto, yo estoy abierto a revisarlo, pero en mi experiencia, en lo poco que yo he leído, la verdad es que eso no es así. Y es bueno tener un poco de contexto, me parece una interesante pregunta porque es bueno darle un poco de contexto a las cosas que uno va revisando. Voy a hacer un link entre la siguiente pregunta y la lámina que acabamos de poner, porque leo a don Claudio Lapostol que dice que la caridad empieza por casa y que si no que le preguntemos a las personas que están quedando sin trabajo por los migrantes. Yo soy respetuoso, hablo desde el ámbito de la academia hoy día,
y obviamente uno tiene que mantener algún nivel de respeto por las opiniones de todos, pero hay opiniones que son abiertamente ofensivas. Yo no sé de dónde sacó don Claudio que los migrantes están pidiendo caridad. No es mi experiencia. Hasta donde yo sé, los migrantes lo que vienen a hacer es a buscar trabajo, es a ganarse la vida, y todavía no conozco un migrante de todos aquellos con los que yo he conversado que venga a buscar caridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la migración, hay que hablar desde la verdad, no desde el sesgo, ni desde la caricatura, ni desde la frase fácil. Yo no quiero ser insolente, pero esta expresión es insolente. Es decir, si nosotros pensamos que los migrantes vienen a buscar caridad, es que no estamos entendiendo nada, absolutamente nada. Yo creo que le estoy haciendo quizá un daño, le estoy haciendo perder un elector a Rodrigo, pero de verdad es que ese tipo de observaciones son groseras. Ahora, dicho eso, yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que entender, desde quienes tenemos estas posturas más, llamémosle, más aperturistas. Yo siempre hablo del año 2016 como el año en que los malos demostraron que podían ganar. El año 2016 ganó el no a la paz en Colombia, ganó el Brexit y Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Y los que tenemos posturas más progresistas, no lo vimos venir. No lo vimos venir porque los líderes de esos procesos eran abiertamente grotescos. Es decir, Uribe en Colombia, Johnson en Inglaterra y Trump en Estados Unidos no eran precisamente aquellos líderes que nosotros, con esta arrogancia desde la izquierda, siempre hemos respetado, ¿no? Eran grotescos, chascones, se metían el dedo en la nariz, tenían discursos populistas, simplones. Y lo digo a propósito de esta pregunta porque ganaron. La pregunta es ¿por qué ganaron? Yo creo que ganaron porque dieron respuestas a preguntas que nosotros estamos criminalizando. Y por eso lo hago a propósito de este comentario, porque una cosa es que yo critique la afirmación, pero creo que atrás de la pregunta que hace Claudio hay una duda, hay una pregunta. Es, ¿qué significa esto que vienen tantos migrantes y cómo esto nos afecta? Y nosotros hemos cometido el error de que a las personas que se plantean eso, que se preguntan, les hemos dicho que por la pregunta son xenófobos, son racistas, y creo que eso es un error que hemos cometido. Yo creo que es súper razonable que la gente se inquiete y quiera preguntar y quiera respuestas sobre qué es lo que está pasando, pues. Si cuando yo tengo una señora de 80 años que vive en un barrio en Penco y resulta que asoma a la puerta y de repente cambió la composición, no sé si racial, pero nacional de todo el barrio, y ocupan el espacio público de una forma distinta y hablan de una forma distinta y se expresan y se relacionan socialmente de una forma diversa, la señora dice, perdón, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento yo voté por alguien para que hiciera esto? Es natural que ella tenga esa inquietud. Lo que nosotros no podemos hacer es criminalizarle y decirle racista por esa inquietud. Porque el gran problema del populismo es que respondieron, o el gran acierto del populismo fue que ellos respondieron a preguntas que eran legítimas con respuestas ridículas, como esto de pensar de que quieren buscar caridad. Pero respondieron a preguntas que son legítimas. Y nosotros no nos hemos hecho cargo de esas preguntas. Porque tampoco se trata de decir, como en algunas expresiones yo he escuchado aquí, que uno quiere que no se regule la migración. Es que nadie quiere decir, si usted le dice que determinada organización o determinada persona no quiere regular y quiere hacer que esto sea la migración libre y que todo el mundo vaya para otro lado, esa persona le está mintiendo o lo está tratando de tonto, de verdad. Es decir, si alguien le dice a usted de que el servicio jesuita migrante quiere llenar de delincuentes o que nosotros queremos la migración libre, esa persona le está mintiendo. Porque nadie quiere eso. Pero es una reflexión que hay que tener, por eso que esta conversación me parece tan positiva y creo que es mejor, es bueno que se haga, pero en términos de verdad, en términos de lo que de verdad sucede. Pero no hay que criminalizar la pregunta, porque si nosotros no respondemos esas preguntas que son legítimas, esas inquietudes que son razonables, vienen los populistas y contestan idioteces para esas mismas preguntas y la gente los sigue.
que fue lo que pasó en Colombia, que fue lo que en Colombia cuando decían de que esto iba a significar la impunidad máxima para los guerrilleros, lo que pasó en el Brexit cuando esto significaba de que la riqueza se la estaban llevando todos los migrantes o el resto de Europa, lo cual demuestra hoy día que no estaba muy cerca de ser cierto, y lo que pasó con Trump con todo su discurso de mentiras. Entonces, yo creo que hay que respetar las preguntas. Lo que uno puede debatir son las respuestas. Y creo que en eso es importante que nosotros tengamos estos debates para que de verdad la gente sepa si aquí se han tomado decisiones en materia migratoria y la gente no ha sido parte de ellas. La globalización en general es una realidad que se gestionó sin un proceso de legitimación social que permita que las personas de verdad entiendan qué es lo que significaba, y por lo tanto todos los procesos que estamos viendo hoy día a nivel mundial de rabia y de ira en buena parte se explican porque las personas fueron parte de procesos de los cuales no se sienten, que no son legitimados para ellos porque no fueron parte nunca de ellos. Entonces, en el liderazgo político, y ahí hay una cuestión importante que uno tiene que decirle a quienes pretenden estos roles de liderazgo, es que el coraje tiene que estar presente. Es decir, ya no podemos seguir con políticos que en lugar de conducir, en lugar de plantear, de dirigir, se dedican a subirse a la cresta de la ola de lo que esté de moda. Entonces, estos políticos que se suben a cualquier solución que se hace popular y que se ponen banditas con el 10% y todas estas tonteras, lo que hacen es pervertir la política porque le quitan su principal capital, que era el coraje. El coraje significa una persona que es capaz de defender una idea, defender un principio, implementarlo como política pública y hacerse cargo de sus consecuencias. Entonces, hay que recelar de aquellas soluciones que parecen muy evidentes, muy obvias, muy simples, muy caricaturescas. Y con esto termino porque me están apurando. Es el tema de... el cuadro que iba a mostrar. Solamente para explicar, porque siempre se habla, y aquí le respondo de nuevo al amigo Claudio, que espero que no se enoje conmigo, pero bueno, él dijo lo que dijo, digamos. Entonces, cuando se dice que vienen por caridad, a buscar caridad, preguntémonos entonces si nosotros necesitamos a los migrantes. Porque todo el mundo dice, no, que los migrantes necesitan venir, y ¿no será que quizás nosotros los necesitamos? Y ahí Rodrigo nos dio un indicio que yo quiero refrendar con las cifras. Miren, por favor, el cuadro que aparece en la pantalla. Según ese cuadro, como bien decía Rodrigo, para que un país mantenga su densidad demográfica y su capacidad productiva, que es lo que le importa a mucha gente, parece, requiere de una tasa de natalidad o de recambio que es de 2,1 hijos por mujer. Me reconozco al TV porque yo solamente tengo una hija, y mi mujer también. Entonces, 2,1 hijos por mujer. En Chile vamos en 1,6 y bajando. Primera sentencia, somos cada vez menos. Segunda sentencia. En el año 2000, déjeme acordar, el año 2000, es que ando viejo, el año 2002, un 8% de la población era mayor de 65 años. El año 2019 era un 12%, mayor de 65 años. El año 2035, según las proyecciones del INE, va a ser de un 19%. Atención con esto. El año 2050, 1 de cada 4 chilenos va a ser mayor de 65 años. Ojo con el dato que aparece en el cuadro. El año 2031 va a ser el primer momento en nuestra historia en que los mayores de 65 años van a ser más que los menores de 14. Entonces, somos menos y somos más viejos. Tercer dato, según un estudio de la Fundación Avanza Chile, a propósito de otra cosa, el año 2015 se estableció que solo el 35% de los cupos laborales alcanzaban a ser cubiertos por la mano de obra nacional. Esto significa que de la cantidad de chilenos que se están retirando, solo un 35% alcanza a ser reemplazado por chilenos. No porque haya migrantes quitando el trabajo, es que no hay chilenos reemplazando en ese trabajo. Y por último, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, perdón, todos estos datos son datos, no son opiniones, son datos. El que quiera le mando el paper. Y según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de todas las personas que se están jubilando, solo un 73% se está jubilando con ingresos inferiores al mínimo. Entonces, la pregunta que yo le hago a los defensores de la
Claro, claro, a los que dicen que los migrantes vienen a buscar caridad. Yo les pregunto una cuestión bien práctica. ¿Cómo creen ustedes que se va a financiar un fisco cada vez exigido por una tasa de dependencia como la que les estoy ilustrando si no tenemos más trabajadores nacionales que hagan el trabajo? Entonces, ahora ya viene la parte en la cual me dicen, no, que yo conozco a Julita que perdió el trabajo y justo pusieron un migrante. A ver, un migrante sin redes, no le reconocen el título profesional, viene llegando, seguramente enfrenta sesgos raciales y sesgos de discriminación. Y esa persona la ponen a reemplazar a otra que tiene todas esas ventajas. El problema es del migrante. De verdad eso queremos. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que contratar a chilenos, aunque no sean mejores que los migrantes. Eso es lo que estamos diciendo. Generalmente estos discursos vienen de los defensores de la libre competencia. Eso es lo que estamos diciendo. Yo lo que creo que hay que plantearse es de verdad si el problema del conflicto entre, que por lo demás la estadística demuestra que está equivocado. Digamos, la estadística demuestra, todo el dato demuestra que no existe una presión en términos de pérdida del trabajo con respecto a nacionales, ¿ya? Y todo lo contrario, porque aumenta la cantidad de trabajadores. Piensen ustedes en Antofagasta, ya sé que me estoy atrasando, pero esto es importante dejarlo claro. Piensen ustedes en Antofagasta. Antofagasta sufrió, antes de la crisis, sufrió el embate del fin del superciclo del cobre. De verdad fue un problema grave. ¿Usted sabe lo que hizo que Antofagasta no sucumbiera? El gran número de migrantes que había aumentado el poder de compra en esa ciudad y que permitió que la economía se mantuviera en circulación. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar respecto de la migración, hablemos desde la verdad, hablemos desde la seriedad, porque este país ya tiene demasiada caricatura. Entonces, si nosotros decimos, perdóneme el enojo, pero si nosotros decimos que los migrantes vienen a buscar caridad, se habla o desde la mala fe o desde la ignorancia. Perdonen el exceso. Bueno, muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando y a todos los comentarios. Por ahí están pidiendo los datos a doña Carmen, así que si puedes escribirlo. Y ya por honor al tiempo, me gustaría, o les pido mejor si pueden dar algunas palabras como de cierre que englobe todo lo que hemos conversado y para dar como una finalización a esta conversación que estamos realizando y este debate que se ha ido generando tan apasionado y tan importante para nuestra región. Sigamos con don Rodrigo, doña Carmen y termina don Rodrigo Díaz, perdón, cierra y si tiene algunas palabras para, siguiendo la línea, don Rodrigo Sandoval, breve porque estamos en el tiempo, sí, pero... Yo creo que ya hablé suficiente, solamente decir que en el tema migratorio hay mucho por discutir, hay mucho por conversar. Yo creo que el gran defecto está en precisamente que no contamos con canales o espacios para poder hablar de aquellas cosas que nos inquietan en un ambiente constructivo y en un ambiente honesto, y por lo tanto creo que el espacio que se abre a partir de los gobiernos regionales precisamente ofrece esa oportunidad. Yo creo que se necesitan liderazgos a nivel regional que convoquen, que articulen, que consensen, que sean capaces de quizás no dar respuestas, pero promover el debate respecto a preguntas que son legítimas. Y aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es lo que queremos que sea la migración para Chile? Yo estoy abierto a que se diga que nosotros queremos una economía absolutamente nacionalizada y absolutamente cerrada al exterior. Pero eso tiene sus consecuencias en otro tipo de cosas. O al revés, que nosotros nos abramos al mundo, pero no puede ser que nosotros tengamos abierta nuestra economía a los bienes, los servicios, la información, el capital, pero lo cerremos a las personas y a la cultura. Es decir, o somos abiertos al mundo y nos favorecemos de esas ventajas, o somos Corea del Norte. Pero estas hibrideces y esta cosa que me gusta lo de uno y no me gusta lo de otro, no son muy razonables. Y además que este debate debe tenerse con razonabilidad, no con caricatura. Y yo en eso los invito. Yo creo que lamentablemente la nueva ley, yo no le traigo buenas noticias al futuro gobernador, pero
la nueva ley no ofrece herramientas de gestión adecuadas para lo que yo creo que debe ser una gestión desde el territorio de lo que es la migración. Nuevamente van a tener que ser los entornos regionales y los entornos locales los que van a tener que dar esa respuesta en conjunto y articulación, sobre todo con la sociedad civil, que muchas veces tiene las respuestas que los estados con las que los estados no cuentan. Así que esto más que nada es una invitación y una provocación a lo que significa un proceso importantísimo que se va a dar. Lo que no hizo el Estado con su ley de migraciones, yo creo que lo pueden hacer los gobiernos regionales a partir del conocimiento y de la legitimidad que tienen en el contexto territorial. Gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Sandoval. Doña Carmen, si nos puede brindar algunas palabras. Sí, mira, agradecerles o reiterarles el agradecimiento por la invitación, ponernos a la disposición del señor Rodrigo Díaz. Nosotros somos una organización que conformamos un número significativo de migrantes, en su mayoría venezolanos, abiertos a atender a todos los inmigrantes que se nos acerquen. Hay muchas expectativas, sabíamos que esto iba a suceder cuando antes de sancionar la ley ya se había decidido centralizar nuevamente trámites que antes estaban descentralizados. Hay una cantidad de situaciones que ameritan respuesta. El inmigrante, como bien lo dijo el señor Sandoval, requiere no solamente de una visa, requiere de atención, requiere ser oído, requiere de educación y estamos conscientes de que nosotros hemos sido del aporte que nosotros hemos brindado a la región y a Chile en general, en todo su territorio. Porque si bien es cierto de que nosotros hemos venido en una gran cantidad de números que a cualquiera le asusta, no menos cierto es el auge y el aporte que nosotros hemos dado y que seguimos dispuestos a continuar dándolo a todas las regiones, el aporte en trabajo, en conocimiento, en experiencia, y que hay un gran potencial que todavía no se incorpora por razones de visa, justamente. Pero una vez que esas visas nos permitan aportar más, va a ser de mayor beneficio, mayor el beneficio que va a obtener las regiones de la migración. Y ojalá que la situación de hoy cambie, porque las necesidades son muchísimas. Y el inmigrante, estoy plenamente de acuerdo, el inmigrante, su necesidad primaria no es la mendicidad, no. Es poder aportar, poder ser reconocido y poder ser integrado. Son necesidades que para todos es un derecho, no solamente para el venezolano, sino para cualquier nacionalidad que hoy estemos en condición de inmigrante y que esperamos que pronto, se nos regularice y se nos reconozca el potencial que podemos aportarle a la comunidad. Muchas gracias, doña Carmen. Yo creo que varios queremos lo mismo. Y ahora, para cerrar, dejo a quien nos reunió en esta instancia, y agradezco también por habernos reunido en esta provechosa instancia, a don Rodrigo Díaz, para que nos diga las palabras de cierre de esta reunión. Mire, lo que yo quisiera decir al terminar es que los temas hay que traerlos sobre la mesa. Todos. Esa es una experiencia, tal vez era porque yo tengo 53 años, entonces ya no desde la fe, sino desde la razón empírica, he llegado a la conclusión que la verdad se libre. Y cuando uno sabe la verdad de lo que está ocurriendo
en distintos ámbitos, uno chuta, se hace cargo de la mejor forma posible de las realidades. ¿Ah? Como decía Rodrigo Sandoval antes, hechos. Los hechos son súper importantes para poder objetivar. Si uno quiere cuidar la democracia, tratar los temas y no ocultarlos es muy relevante. Si uno intenta de alguna manera solucionar los problemas, no desde la verdad absoluta tampoco, sino que conversando e integrándose, porque la lógica de la humanidad es la mejora continua permanente. Si no, no hay forma de ser. Yo creo que hay muchas cosas que los migrantes han aportado a nuestra región, muchas cosas. Aportan salud de manera muy relevante en distintos, prácticamente en la mayoría de los consultorios, la salud primaria prácticamente está en manos de migrantes. En una buena cantidad, porque hay chilenos no dispuestos a trabajar ahí. Estoy pensando en los de más alto ingreso, médicos particularmente. Hay muchos académicos que pueden llegar a nuestra región y que probablemente están en nuestra región y se podrían incorporar a nuestras casas de estudio de educación superior y nos enriquecerían un paradigma, porque fuimos una cultura isleña por demasiados años. O sea, pensar que eran menos de 100.000 extranjeros los que tenía nuestro país por allá por el año 1975, hace nada, es pensar, ¿cierto?, en un país con muchos temores, muy aislado, muy provinciano. Han enriquecido nuestra cultura culinaria. Qué agradable es poder probar platos de distintas nacionalidades y aprender e incorporarlos a nuestra vida cotidiana. Nos pueden contar muchas cosas también de los riesgos que los han motivado a salir de sus países, para reflexionar sobre los errores que se han cometido, así como nosotros también en algún minuto tuvimos que salir del país, en los 70 por política, en los 80, además de la política, por la profunda crisis económica que tuvimos el año 82. Yo tengo un par de familiares que se fueron en busca de trabajo a Argentina en la década de los 80, porque no había trabajo en Chile. Bueno, lo que quiero decir, también hemos recibido aportes en el fútbol. Mire cómo admiramos a Bielsa por todo lo que ha hecho. Pongamos los temas en la mesa, conversémoslos. ¿Desde dónde? Desde la más profunda humanidad que podamos. El planeta es uno solo. Nos distinguimos por color, nos distinguimos por acento, por cultura nos distinguimos. Pero no, en la esencia, una cabeza, dos manos, dos piernas, somos lo mismo. Somos iguales. Somos un pequeño punto en el universo. Entonces, desde esa realidad es donde nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Y si hay personas que cometen delitos, para decirlo con toda franqueza, da lo mismo, porque sean chilenos, sean extranjeros, sean alienígenas, los delitos se tratan como delitos y se abordan en esa dimensión. A mí no me cabe duda que la mayor cantidad de gente chilena, de las primeras naciones que habitan en este territorio o que provengan de otros países también por migración, de las primeras migraciones, de las migraciones blancas que tuvimos en el siglo XIX, de las migraciones más bien de lo que era el gran imperio de Turquía que se disolvía a principios del siglo XX, o de las migraciones que son más bien provenientes de Latinoamérica, ahora en el siglo XXI, la mayoría de las personas son buenas personas y van a incorporar cosas que necesitamos a nuestra patria. Así que, nada, agradecerle la gentileza y la generosidad, Gabriela. Qué alegría verte conduciendo este programa. Yo la conocí a la Gabriela, voy a chochar y ya le da vergüenza, pero la conocí de niñita, con sus papás, su mamá. Y hoy día una destacada académica de la Universidad de Concepción. Qué alegría poder estar contigo. Sí, 3 minutos. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Querido amigo Rodrigo, un abrazo, pues usted es un grande siempre, uno de los más capos que hay en materia de migraciones en nuestro país. Gracias por compartir esta mañana, mediodía, ya estamos justo al mediodía, 11:59. Me despido, que esté rico el almuerzo, pues. Pásenlo. Un gran abrazo a todos. Gracias. Y todas, chao, chao. y todas.